Llevábamos 36 años casados cuando a Harold le diagnosticaron repentinamente Alzheimer. Pero, de alguna manera, su pérdida de memoria pareció perdonarnos todo, menos a mí. Aún así, me quedé a su lado sin decir una palabra de queja, cuidándolo como si nada hubiera cambiado. Hasta hoy. Lo escuché hablando por teléfono con un viejo amigo, por pura casualidad. Te comportas como una niña testaruda de 3 años. ¿Cómo te aguanta? La voz de Harold era monótona, sin emoción. Solo intento presionarla para que lo diga primero, que pida el divorcio. Vamos, sabes que Vivian ha estado luchando sola todos estos años, criando hijos, mudándose de un lugar a otro. No puedo hacerla esperar más. Así que eso fue todo. La enfermedad, toda esta actuación, era solo una tapadera. Una excusa para reencontrarse con su antiguo amor. Miré el tazón de fideos que había derramado a propósito, el mismo que yo había cocinado una y otra vez sin quejarme. Una sonrisa amarga se dibujó en la comisura de mis labios. Bien. Si eso es lo que quieres, terminemos esto. Para la 13ª vez que limpié la grasa de la comisura de la boca de Harold y levanté la cuchara para alimentarlo nuevamente, mis brazos ya habían comenzado a dolerme. Tomé un pequeño bocado de verduras y lo animé suavemente. Vamos, cariño. Solo un poco de verduras, ¿de acuerdo? Pero Harold giró la cabeza bruscamente, como un niño enfurruñado, y gritó, no. No voy a comer eso. Antes de que pudiera responder, se puso de pie de un salto y extendió el brazo con frustración. Platos y cuencos se estrellaron contra el suelo, haciéndose añicos por todas partes. La sopa caliente me salpicó los pies, provocándome un agudo escozor en la pierna y un silbido entre dientes. Se quedó congelado. Hubo un destello de confusión en sus ojos, como si en el fondo se diera cuenta de que había hecho algo mal. Dudó, empezando a dar un paso adelante. Reprimí el dolor y lo detuve rápidamente. No te muevas. Quédate ahí, los fragmentos podrían cortarte. Con la forma en que funciona su mente ahora, si entrara en ese lío, podría lastimarse gravemente. Este era mi marido, Harold Blake. Alguna vez fue un titán hecho a sí mismo, una figura influyente en el mundo de las inversiones, un hombre que se abrió camino hasta la cima a base de pura fuerza de voluntad y brillantez. Pero hace un año, le diagnosticaron Alzheimer. Esta enfermedad, tan silenciosa e implacable, lo destroza todo. Recuerdos. Emociones. La capacidad de controlar hasta las acciones más simples. Pero la parte más cruel. La primera persona que Harold olvidó, fui yo. Harold había dejado de arremeter. Simplemente permanecí allí sentado, con los ojos abiertos e inocentes, mirándome como si nada hubiera pasado, como el arrebato, los platos rotos, la sopa hirviendo, nada de eso hubiera ocurrido. El dolor en mi pecho se agudizó. Las lágrimas amenazaban con derramarse, pero las tragué, negándome a dejarlas caer. Ignorando la quemazón en mi pie, lo acompañé con cuidado hasta el sofá y puse dibujos animados para entretenerlo. Se quedó sentado en silencio, con la mirada fija en la pantalla como un niño, mientras yo cojeaba a buscar la escoba y el recogedor. Me arrodillé y comencé a barrer los pedazos rotos del suelo. Cada tintineo de porcelana era eco de una especie de dolor silencioso. Solo cuando abrí el grifo y dejé correr agua fría sobre mi pie, el ardor disminuyó un poco. Pero en ese instante, apareció otra punzada, una que no podía quitarme. Me acordé de aquella mañana. La mañana que me desperté, encontré a Harold mirándome con una mirada más fría que nunca. Ojos que no me reconocieron. ¿Quién eres?, preguntó con voz aguda y desconocida. ¿Qué haces en mi casa? Mi corazón se hundió. Cogí el teléfono y llamé inmediatamente a Caleb. En cuanto nuestro hijo entró por la puerta, el rostro de Harold se suavizó. Una sonrisa se dibujó en sus labios. Hola, amigo. ¿Ya estás en casa? Caleb me miró desconcertado. Aún no entendía lo que estaba pasando. Entonces Harold se volvió hacia él y le preguntó, ¿quién es esta mujer? ¿Por qué está en mi casa? Fue entonces cuando supimos que algo andaba muy mal. Caleb nos llevó de urgencia al hospital.
El doctor Alan Fischer fue quien leyó los resultados de la prueba de Harold. Nos conocía desde hacía décadas, cuando aún vivíamos en ese pequeño pueblo, cuando la vida era más sencilla y el futuro parecía estar completamente abierto. Señora Blake, su expresión era seria mientras revisaba los escáneres. No te preocupes, Alan, dije antes de que pudiera continuar. Dime la verdad. Puedo soportarlo. No había ido a la universidad, no conocía toda la jerga médica. Pero recordé que, de niño, un anciano del pueblo de repente se olvidó de todos los que lo rodeaban. La gente decía que era cáncer, había tenido un gran chichón en la cabeza antes de morir. Esa palabra me perseguía. Mientras siga vivo, le dije al doctor Fischer, tomaré lo que sea. Me dedicó una sonrisa amable. No es cáncer, Jade. No te preocupes. Pero es algo más. Harold tiene Alzheimer, un trastorno neurológico degenerativo. Me quedé allí, paralizada. ¿Pero por qué me olvidaría? El doctor Fischer suspiró. Con el Alzheimer, los recuerdos no se desvanecen en orden. A veces, la primera persona que un paciente olvida es la más cercana a él. El primero que olvidó fuiste tú, lo que también significa, en cierto modo, que eras a quien más amaba. De quien más dependía. No pude sonreír. Ni entonces. Ni ahora. Pero esas palabras, la primera persona que olvidó fue aquella que más amaba, se convirtieron en la única excusa que me quedaba para consolarme en los largos días que siguieron. Cada vez que Harold me miraba con esos ojos desconocidos y penetrantes, ojos que me escrutaban como si fuera una intrusa, y me preguntaba una y otra vez, ¿quién eres? ¿Por qué estás en mi casa? A veces incluso me empujaba bruscamente hacia la puerta. Repetía en silencio las palabras del doctor Alan en mi mente, aferrándome a ellas como a un salvavidas. La primera persona que olvidó fuiste tú, porque eras a quien más quería. Me dije a mí misma que esto era el amor, estar junto a alguien cuando todo se derrumba. No podía renunciar a él. No podía dejar que se perdiera solo en su pasado. El ardor en mi pie ya se había atenuado, convirtiéndose en un latido. Cerré el grifo, me lavé las manos y me apoyé en el lavabo, intentando recomponerme. Y fue entonces cuando lo sentí, ese calor punzante de alguien que me miraba fijamente, agudo e insistente, como una aguja presionada en mi espalda. Me miré al espejo. Harold estaba de pie en la puerta. Ya tiene 60 años, pero todavía parece un hombre en su mejor momento, cabello oscuro y espeso, rasgos marcados que aún conservan rastros del hermoso rostro del que una vez me enamoré. Se apoyó en el marco de la puerta, en silencio, mirándome con sus ojos abiertos y claros, la mirada inocente de un niño. Exhalé lentamente, aliviada por un momento. Quizás había recuperado la calma. Empecé a hablar con voz suave. ¿Todavía tienes hambre? Puedo prepararte fideos con tomate y huevos si quieres. Pero el momento se hizo añicos en un instante. Todo su comportamiento cambió. Su voz adquirió un tono urgente y sospechoso. ¿Quién eres? ¿Cómo entraste aquí? ¿Intentas robarme? Salgan. Ahora mismo. O llamo a seguridad. El suelo pareció caerse bajo mis pies. Antes de que pudiera ordenar mis pensamientos, Harold se abalanzó hacia adelante y me empujó hacia la puerta. Su mente podría haber retrocedido, pero su fuerza no. No pude detenerlo, ni siquiera pude frenarlo. Ni siquiera tuve tiempo de coger mis zapatos. La puerta se cerró de golpe detrás de mí. Las noches de invierno de Charleston eran brutalmente frías, y la nieve aún cubría el suelo en gruesas capas. Mis pies descalzos pisaron el gélido camino de piedra, entumecidos al instante por el frío, mientras la grava afilada se me clavaba en las plantas de los pies. Me froté las manos para entrar en calor, observando cómo cada aliento se convertía en nubes heladas. Mi teléfono todavía estaba dentro de la casa. No tuve más remedio que cojear hasta la oficina comunitaria para conseguir la llave de repuesto. A mitad del camino, vi a la patrulla de seguridad comunitaria dirigiéndose hacia mí, una joven llamada ella. En el momento en que me vio, se detuvo en seco, con los ojos abiertos y muy comprendidos. Señora Blake, espere aquí.
Le traeré la llave de repuesto. Salió corriendo antes de que pudiera decir una palabra. Apenas unos minutos después, regresó a toda prisa, con las mejillas sonrojadas, cargando un llavero tintineante y un par de gruesos zapatos de invierno. Me dedicó una sonrisa de disculpa. Señora Blake, si no le importa, tome, póngase el mío por ahora. Se congelará aquí descalza. Agradecida, tomé los zapatos y las llaves, agradeciéndole una y otra vez mientras caminábamos juntos de regreso a la casa. Me paré frente a la puerta principal de nuestra casa y llamé con firmeza. Harold, abre la puerta. Su voz salió de dentro, baja y cautelosa. No te conozco. Vete. Mi tono se agudizó instintivamente. Soy tu esposa. Si no abres esta puerta, te juro que me voy a enfadar mucho. Harold soltó una burla mordaz. Imposible. Mi esposa no eres tú. Se negó a abrir la puerta. Allí estaba yo, de pie afuera en el frío con ella, con la cara ardiendo de vergüenza mientras frotaba torpemente mis manos para mantenerme caliente. Ella revisó el manojo de llaves de repuesto, probándolas una tras otra, hasta que finalmente encontró la correcta. Sin dudarlo, abrió la puerta. En cuanto se abrió, nuestras miradas se cruzaron. Harold me miró fijamente con esa misma mirada vacía y desconocida. Pero reconoció claramente a ella. Dio un paso adelante, hablando con firmeza, como una hermana mayor que educa a un niño testarudo. Señor Blake, un hombre de verdad no trata así a una mujer, ¿verdad? Apostaría mi reputación a que esta mujer que está a mi lado, la señora Jade Blake, es su esposa legal. Llevas décadas casada. ¿No recuerdas los 2 cajones debajo de tu mesita de noche? Tu certificado de matrimonio ha estado ahí todo este tiempo. Si no me crees, ve a verlo tú mismo. Harold me lanzó una mirada sospechosa, luego se dio la vuelta y se dirigió al dormitorio. Unos minutos después, regresó con un desgastado certificado de matrimonio en la mano. Se quedó mirando la vieja foto del documento y luego me miró de nuevo. Sus labios se curvaron ligeramente en un gesto de resignación. Bien. Parece que de verdad eres mi esposa. Adelante. Pasa. Antes de devolverle la llave, ella lo miró por última vez con voz solemne. Señor Blake, un hombre de verdad no deja a una mujer al margen. Harold no dijo ni una palabra. Simplemente se dio la vuelta y regresó a la sala, tirando el certificado de matrimonio al suelo sin cuidado antes de hundirse en el sofá a ver sus dibujos animados. Me agaché, la recogí y volví al dormitorio en silencio. Sentado en el borde de la cama, me quedé mirando la foto un buen rato. Me la habían tomado hacía unos años. Sonreía como un tonto, no muy diferente de cómo me veía ahora. Habíamos estado juntos durante más de 30 años y habíamos criado un hijo, pero irónicamente, no fue hasta hace 6 años que lo hicimos oficial. Lo había mencionado varias veces a lo largo de los años, preguntando si podíamos ir al ayuntamiento. Pero Harold siempre tenía una excusa, estaba demasiado ocupado con el trabajo, con demasiadas reuniones, nunca era el momento adecuado. Cada vez que lo volvía a mencionar en casa, me abrazaba y me decía, ya eres mi esposa. No necesitamos ningún papel que lo demuestre. Eso me parecía romántico. Con el tiempo, aprendí a aceptarlo. No fue hasta que nuestro hijo se casó que finalmente entramos al ayuntamiento y firmamos ese papel. El título que había perseguido durante media vida, el alboroto innecesario que Harold siempre desestimaba, finalmente se había convertido en un nombre reconocido por la ley. Todavía recuerdo ese día vívidamente, de pie con Harold en el ayuntamiento, firmando nuestra licencia de matrimonio. Fue un momento tranquilo, pero la alegría que sentía era abrumadora, casi indescriptible. Y sin embargo, ahora, 36 años después de nuestro matrimonio, a Harold le han diagnosticado Alzheimer. Ha olvidado muchísimo, sobre todo sobre mí. Se supone que es él, perdido en la niebla de la memoria. Pero a veces, siento que soy yo quien está atrapado en una cápsula del tiempo, viendo todo pasar mientras permanezco completamente inmóvil. Esa noche, Caleb llegó a casa para una visita poco común, trayendo consigo a Nina y al pequeño Liam. Desde el diagnóstico de Harold, Caleb ha asumido las riendas de la empresa,
haciendo malabarismos con una responsabilidad tras otra. El estrés constante ha empezado a notarse, esos mechones de su cabello, antes negros como el azabache, ahora tenían algunas canas rebeldes asomando. Nina, mientras tanto, apenas tenía tiempo para respirar. Pasaba la mayor parte del día persiguiendo la energía frenética de un niño pequeño, sin espacio para ella. Sabiendo lo agotadora que había sido la vida para ellos, pasé toda la mañana cocinando una mesa llena de platos, con la esperanza de darles un sabor de hogar y un poco de comodidad. Cuando por fin nos sentamos a comer, Harold acercó su silla a Caleb, tan cerca, de hecho, que pareció deliberado. Un gesto pequeño, pero lo decía todo. La distancia, la cautela, era como si yo fuera un extraño más en la mesa. Liam arrugó la cara y murmuró: «Abuelo, me estás aplastando». Caleb me miró, visiblemente incómodo, luego se giró hacia su padre y susurró: «Papá, vamos. Mamá no es una desconocida, y definitivamente no es la enemiga. Ella te entiende. No la rechaces así». Harold mantuvo la cabeza gacha y no dijo nada. ¿Y yo? Me quedé allí sentado, con el corazón encogido, incluso antes del primer bocado. Charlaron y rieron juntos, un círculo familiar cálido e íntimo. Desde fuera, parecía una cena perfecta. Solo que yo no era parte de ello. Estaba al borde, invisible, sin invitación y dolorosamente solo. Sería mentira decir que no dolió. Aún así, forcé una sonrisa y me estiré sobre la mesa para servirles a todos unas costillas. «Come mientras esté caliente», dije alegremente. «La próxima vez que vengas a casa, te prepararé otra olla». De jóvenes, Harold siempre estaba de viaje, viajaba por negocios, volaba al sur para cerrar tratos. Cada vez que regresaba, le preparaba una olla de costillas estofadas. Se convirtió en nuestro ritual. Caleb era solo un niño pequeño por aquel entonces. Por la noche, se escabullía al teléfono y marcaba el número de Harold, su vocecita resonaba por el pasillo. «Papá, ¿cuándo vuelves a casa?» Después de cenar, fui a la cocina a limpiar la mesa y lavar los platos. Iba por la mitad cuando miré hacia abajo y vi el cuenco vacío de Harold. Se lo había comido todo, menos las costillas. Ese único trozo de carne yacía intacto, abandonado como si no perteneciera a ese lugar. Y de repente, algo tiró de mi pecho, agudo y doloroso, un nudo hueco que subía directo a mi garganta. Nina entró silenciosamente y colocó suavemente una mano sobre mi hombro. «Jade», dijo en voz baja, «no te lo tomes a pecho. Harold es como un niño ahora. Ya no distingue la cercanía de la distancia». Asentí, forzando la respiración, y en silencio volví a fregar los platos, dejando que el sonido del agua corriendo ahogara el dolor en mi corazón. Después de acostar a los niños y terminar otro largo día, seguía sin poder quedarme quieta. Mis manos, casi por costumbre, buscaban el paño de limpieza mientras volvía a limpiar la casa. Desde el diagnóstico de Harold, habíamos pasado por varios cuidadores. Pero ninguno duró mucho, o se ponía furioso o le daban rabietas por cualquier cosa. Uno a uno, todos se fueron. Al final, solo fui yo. Yo era el único que quedaba capaz de manejarlo, el único que todavía lo intentaba. Mientras limpiaba los armarios, mi mirada se desvió hacia el dormitorio. Harold estaba tumbado de lado, inmóvil, con la mirada fija en el paño que tenía en la mano. Me acerqué a su escritorio con la intención de limpiar la superficie, cuando de repente se sentó y dijo bruscamente: «No toques eso». Sobresaltado, me quedé congelado. Caminó rápidamente y cogió un marco de fotos que estaba sobre el escritorio. Harold regresó a la cama, acunando la foto entre sus manos, con la mirada perdida en un recuerdo lejano. Y entonces, inesperadamente, una leve sonrisa se dibujó en la comisura de sus labios, una expresión poco común en estos días. Observó la fotografía un buen rato, luego limpió suavemente el polvo del cristal con la manga, casi con reverencia. Finalmente, la dejó con cuidado en su mesita de noche, con una solemnidad que no había mostrado por nada en años. Esa foto, siempre la había apreciado. Todo lo demás en la casa podía moverse o reemplazarse, pero ese marco no. Cualquiera que se atreviera a tocarlo vería al instante cómo se enojaba.
Bajo la tenue y cálida luz del dormitorio, la imagen interior había empezado a desvanecerse. Pero recordaba exactamente lo que había en esa foto. Un grupo de jóvenes, vibrantes y llenos de vida, se encontraban hombro con hombro en un polvoriento camino rural, con sonrisas radiantes y despreocupadas. Al pie de la foto, se leía un breve texto. Programa de voluntariado comunitario foto grupal de 1979. Justo en el centro estaba Harold y la mujer a su lado, Vivian Moore. Ese año, Vivian llegó a nuestro pequeño pueblo como estudiante universitaria, como parte del programa de voluntariado comunitario. Era inteligente, atractiva y se comportaba con el inconfundible aire de alguien criado en la ciudad, segura de sí misma, refinada y un poco condescendiente, lo quisiera o no. Harold, en cambio, era el orgullo de nuestro pueblo. Su familia no tenía mucho dinero, sus padres trabajaban en una fábrica local, pero era una persona ambiciosa, inteligente y emprendedora. Todos sabían que llegaría lejos. Alto, guapo, respetuoso, era el tipo de joven con el que todas las chicas del pueblo soñaban en secreto. Pero yo no me molesté en ocultarlo. Me gustaba, abiertamente y con todo el corazón. Mi abuelo era el presidente del comité comunitario del pueblo, así que guardar silencio no era una opción. Solía llevarle el almuerzo a Harold y regañarlo para que terminara sus tareas. Por las noches, mientras asistía a la escuela nocturna, me escabullía al fondo del aula solo para oírlo leer en voz alta. Pero todo cambió cuando llegó Vivian. Ella y Harold eran más cercanos en edad, compartían una educación similar y parecían hablar el mismo idioma. Pasaban horas juntos en la biblioteca, sentados uno al lado del otro, hablando de poesía e intercambiando sus libros favoritos. Yo no tenía nada que aportar, solo me quedaba al margen, observándolos. La inquietud que sentía dentro de mí se intensificaba cada día. Incluso intenté averiguar qué tipo de chicas le gustaban a Harold. Alguien dijo que admiraba a las chicas sencillas y limpias, con coletas. Así que empecé a llevar el pelo recogido en una coleta todos los días, moviéndolo de un lado a otro delante de él, con la esperanza de que se diera cuenta. Un día, mientras repartía el almuerzo, escuché a unas chicas de la ciudad charlando y riendo. ¿Has visto a Jade últimamente? Ha estado copiando todo lo que hace Vivian, es patético. Tiene el pelo tan fino y fibroso que apenas se le queda. ¿A quién intenta impresionar? Me quedé parado en la esquina, con las mejillas ardiendo, mordiéndome el labio tan fuerte que pensé que podría sangrar. Y entonces, una voz fresca y serena interrumpió sus risitas. No digas eso. Jade es la hermana pequeña de Harold. Si te oye hablar así, no le hará ninguna gracia. Era Vivian. Soltó una tos suave y añadió, con mucha suavidad, es solo una chica de pueblo. Es natural que no sea rival para mí. Pero no digas esas cosas delante de ella, no te hará quedar bien. Me asomé por la ventana y vi su expresión. Sonreía con educación, pero bajo esa dulzura había un destello frío y condescendiente. Es tan simple y gordita, siempre pegada a Harold como una gata. Es vergonzoso, la verdad. Harold se había quedado dormido con la foto entre los brazos. Levanté con cuidado la esquina de la manta y me metí en la cama a su lado, con cuidado de no molestarlo. Era una noche fría, pero no me atrevía a acercarme más. Él todavía me veía como un extraño, distante, desconfiado y reacio a dejarme acercar. Me repetía a mí misma, está enfermo. No puedes tomártelo como algo personal. No puedes culpar a un paciente por su enfermedad. Pero en algún lugar de la neblina de la noche, empecé a sentir fiebre. Quizás me había resfriado durante el día, ahora sentía que se me estaba metiendo en los huesos. Poco después de medianoche, Harold me despertó de repente, refunfuñando desde el otro lado de la cama que tenía hambre. Insistió en que me levantara y le preparara algo de comer. Me dolía la cabeza, me dolía el cuerpo, pero él seguía quejándose como un niño gruñón, negándose a dejarlo pasar. Así que me obligué a salir de la cama y arrastré mi cuerpo dolorido hasta la cocina. Preparé rápidamente unos cremosos macarrones con queso y se los llevé. Dio un mordisco, solo uno, y tiró todo el plato de la bandeja. La pasta y la salsa se desparramaron por el suelo. Por suerte, había preparado una ración extra,
una que pensaba comerme yo. Se la recalenté sin decir palabra. Esta vez dio 2 bocados y arrugó la nariz con desdén. Quiero sopa de pollo con fideos. Suspiré exhausta. Por suerte, me quedaba caldo de hacía un par de días. Me recuperé y volví al trabajo. Preparé un nuevo plato de sopa y se lo llevé. Tomó unos sorbos y volvió a fruncir el ceño. Yo tampoco quiero esto. Cerré los ojos por un segundo, tratando de contener la frustración que crecía en mi pecho. Olvídalo, murmuró. Enciende la tele, quiero ver dibujos animados. Su comportamiento empeoraba, se volvía más exigente, más petulante. Temiendo que despertara a Caleb y a su familia, encendí la televisión del dormitorio y bajé el volumen. Luego volví a la cocina a limpiar el suelo. Pero mientras regresaba al dormitorio, noté algo extraño, el volumen del televisor estaba al máximo. Voces fuertes y discordantes llenaban el pasillo. Y a través de ese ruido, escuché algo más, la voz de Harold. Disminuí el paso, teniendo cuidado de no hacer ruido, y caminé silenciosamente hacia la puerta. Él ya no veía la televisión. Estaba en el balcón, con el teléfono pegado a la oreja, hablando con una claridad y agudeza que no había visto en meses. No había confusión, ni confusión mental, ni aturdimiento infantil. Su postura era firme. Su voz, fría, tranquila, pausada. Me incliné más cerca, apenas respirando. Al otro lado de la línea, alguien rió entre dientes. Últimamente te portas como un niño pequeño, con rabietas. ¿Cómo te aguanta tu mujer? Harold respondió rotundamente, ese es el punto. Quiero llevarla al límite, hacerla estallar primero. Quiero que sea ella quien pida el divorcio. Sabes que Vivian lleva años sola, criando sola a su hijo, luchando por salir adelante. No puedo hacerla esperar. Hubo una pausa al otro lado. Un suspiro. Aún así, ¿es eso realmente justo para Jade? Es una simple ama de casa. Toda su vida ha girado en torno a ti. Desconoce la ley, no sabe cómo protegerse. ¿De verdad quieres obligarla a divorciarse así? ¿No sería mejor si se lo dijeras tú mismo? Al menos así podría irse con un poco de dignidad. Silencio. Y entonces todo dentro de mí se derrumbó. Así que esto fue todo. Harold no estaba enfermo en absoluto. El Alzheimer, la pérdida de memoria, la confusión, las rabietas, era todo una actuación. Solo quería alejarme. Quería que me fuera para poder volver con Vivian sin culpa, sin reproches, sin consecuencias. Me quedé paralizado junto a la puerta, mi cuerpo temblaba incontrolablemente. Así que esto es a lo que se redujo todo. Todo, cada lágrima que contuve, cada comida que preparé, cada humillación que sufrí, fue solo un pretexto para su limpia salida. Una excusa pulcra para hacer espacio para un viejo amor. ¿Y yo? Me había aferrado a un matrimonio que ya se había esfumado. 36 años. Y al final, fui el único que seguía intentándolo. Algo dentro de mí se rompió. Mis últimas fuerzas se agotaron, y la habitación empezó a dar vueltas. El cuenco de sopa que tenía en las manos se me escapó de entre los dedos y se hizo añicos en el suelo, el caldo y los fideos se derramaron sobre las baldosas. Antes de que mi visión se oscureciera por completo, pensé que vi a Harold corriendo hacia mí. Pero tal vez eso fue solo un sueño, porque en todos los años que lo amé, esa fue la primera vez que lo vi correr hacia mí. El techo del hospital era de un blanco inmaculado y sin vida, y el intenso olor a desinfectante flotaba en el aire. Me dolía un poco el brazo bajo la vía intravenosa. Mamá, ¿estás despierta? Caleb y Nina estaban sentados junto a mi cama, vigilándome. Harold permanecía en silencio junto a la puerta, con una expresión fría e indescifrable. Por un momento, deseé poder cerrar los ojos y despertar en otro lugar. Cualquier lugar menos aquí. Quería que esto fuera solo una pesadilla, algo que pudiera olvidar. ¿Estás despierto? Harold se acercó a la cama, con un tono monótono, como si estuviera comentando el tiempo. No había culpa en sus ojos. Ni un destello.
Solo una silenciosa indiferencia, como si todo esto fuera previsible, como si ya no intentara mantener la farsa. No se molestó en fingir. Y no podía entenderlo. ¿Cómo podía ser tan cruel? Le había entregado toda mi vida a este hombre, lo había entregado todo a este matrimonio, y él se quedaba allí, actuando como si nada importara. Ni siquiera me di cuenta de que estaba llorando hasta que las lágrimas ya habían empapado mis mejillas. Tú. Divorciémonos, dijo Harold, interrumpiéndome antes de que pudiera hablar. Su voz sonaba distante, como si estuviera ofreciendo un pronóstico del tiempo en lugar de terminar un matrimonio. Honestamente, añadió con naturalidad, esperaba que fueras tú quien lo dijera primero. Y luego se dio la vuelta y salió de la habitación. Caleb y Nina intercambiaron una mirada. Nadie dijo una palabra. Me quedé allí en silencio, paralizada. Solo entonces lo comprendí de verdad, la llamada de Harold en el balcón esa noche, quería que la oyera. Todo el acto, su supuesta enfermedad, había sido una mentira. Una actuación cuidadosamente planeada, un papel que interpretó hasta que el guión se complicó demasiado. Así que simplemente se retiró del escenario. Y me quedé atrás, ahogándome en los restos de una historia que pensé que todavía estábamos escribiendo juntos. Los sollozos llegaron rápidos e incontrolables. Enterré la cara entre las manos y dejé que me desgarraran. Caleb se acercó y me puso una mano tímidamente en el hombro. Mamá, no te lo tomes tan a pecho. Quizás papá no quiso hacerte daño. Levanté la cabeza bruscamente, con la voz temblorosa. Lo sabías, ¿verdad? Sabías que estaba fingiendo. Sus ojos parpadearon y sus dedos rozaron su nariz, su vieja señal cada vez que mentía. Claro que no, mamá, dijo demasiado rápido. Yo también me acabo de enterar. Y sí, lo que hizo fue horrible. Se levantó, evitando mi mirada. Tengo que volver a la oficina. Nina, ¿puedes quedarte con mamá un rato más? Asegúrate de que descanse un poco. Sin esperar respuesta, cogió su abrigo y se fue. Vi cómo la puerta se cerraba lentamente tras él, y en ese instante, sentí que los últimos pedazos de mí se desmoronaban. Vacía. Hueca. Incluso mi propio hijo había elegido el lado de Harold. Habían planeado esto juntos, habían calculado cada ángulo, solo para empujarme a decir esas dos palabras primero: quiero el divorcio. Nina permaneció sentada a mi lado. Tomó un cuchillo de fruta en silencio y empezó a pelar una manzana. El suave roce de la hoja contra la piel era el único sonido en la habitación. Lo que hizo Harold es imperdonable, dijo en voz baja. Pero, por favor, intenta que no te destruya. Tu salud es lo más importante ahora mismo. No tuve corazón para comer, pero ella colocó un pañuelo debajo de la manzana cortada y de todos modos la puso suavemente en la mesita de noche. Deberías intentar descansar un poco, dijo. Probablemente Liam se despierte pronto. Necesito llevarlo a la escuela. Asentí en voz baja. Adelante. Estaré bien. Ella agarró su bolso y me dio una sonrisa tranquila antes de salir por la puerta. Pero cuando el silencio volvió a instalarse, me quedé mirando la habitación vacía, la manzana intacta, la puerta que ella dejó oscilando suavemente tras ella. Y me hice la pregunta que no podía responder. ¿Realmente estaré bien? ¿Estaré realmente bien por mi cuenta? Supongo que lo presentía mucho antes de que todo se desmoronara, que Harold nunca había cortado realmente los lazos con Vivian. Empezó hace unos años, al principio sutilmente. Recibía llamadas a deshoras, llamadas que siempre contestaba con una mirada extraña y fugaz. En cuanto sonaba el teléfono, me miraba y luego salía con su abrigo o se escabullía silenciosamente al jardín para hablar, en voz baja y de espaldas. ¿Viejo amigo?, pregunté, intentando sonar casual. Se detuvo un instante antes de ofrecer una sonrisa forzada. Sí, solo un viejo amigo poniéndose al día. Pero con el tiempo, las señales se volvieron más difíciles de ignorar. Empezó a reorganizar su armario con frecuencia, deshaciéndose de ropa vieja y reemplazándola con estilos más modernos y juveniles. Una vez, mientras miraba su teléfono,
vi sin querer un borrador de correo electrónico sin enviar, solo una línea en el asunto: lo siento por todos estos años. Y luego estaba el billete de avión. Había regresado de un viaje de negocios un fin de semana y, por una vez, olvidó vaciar los bolsillos de su abrigo. Encontré el billete mientras lavaba la ropa. El destino no era Chicago, como me había dicho. Era Los Ángeles. Nunca lo confronté al respecto. Quizás tenía miedo de la respuesta. Quizás estaba demasiado acostumbrada a aceptarlo todo y sonreír a pesar de la amargura. La amiga de Harold no se equivocaba. Yo era precisamente ese tipo de mujer, la que construía su mundo entero en torno al hogar y la familia. De joven, hice trabajos esporádicos, algunos de costura, un poco de contabilidad, solo para cubrir gastos. Pero al final, lo dejé todo. Le di todo a esta familia. Me convertí en ama de casa a tiempo completo, dedicando toda mi energía a mi marido, a mi hijo y a la vida que construimos a su alrededor. Allí, yo era de las que discutían acaloradamente con un vecino si ofendían a mi familia. En el supermercado, me peleaba por unos centavos con la cajera si creía tener razón. En casa, remendaba ropa vieja hasta altas horas de la noche, puntada a puntada, porque no soportaba tirar nada. Nunca había tenido educación formal, y mucho menos conocimientos de derecho. Cuando entraba en edificios corporativos o despachos de abogados, me encogía en mí mismo, con los hombros encorvados, la mirada baja, sintiéndome fuera de lugar. Lloré junto a la cama del hospital durante horas, con lágrimas brotando como agua de una presa rota, hasta que finalmente llegó una enfermera para quitarme la vía intravenosa del brazo. Salí de aquel hospital aturdida, todavía aferrada a la manzana marchita que Nina me había dejado. Su piel se había vuelto de un suave tono marrón, oxidada y flácida. Afuera, había empezado a nevar. Las calles estaban silenciosas, vacías, cubiertas de blanco. Vagaba sin rumbo, con los pies llevándome como si tuvieran mente propia. Finalmente, me encontré en el parque junto al río. El viento había arreciado, pero ya casi no lo sentía. Mi cuerpo se había enfriado, pero por alguna razón, no podía sentir el frío. Me senté en un banco de metal desgastado, cuya superficie helada crujió bajo mi peso. El lago había empezado a congelarse. Una fina capa de hielo brillaba en su superficie, quieta e intacta. La miré fijamente y, por primera vez en mucho tiempo, mi mente se sintió quieta. No había dolor ni rabia, solo una calma inquietante, como si algo muy profundo dentro de mí simplemente se hubiera quedado en silencio. Y en ese silencio, un pensamiento extraño emergió, inesperado, imposible de desechar. Como si algo, o alguien, me estuviera llamando. No sabía cuánto tiempo llevaba sentado allí. Tenía las piernas entumecidas por el frío cuando por fin me puse de pie. Vaya, señora, desde lejos pensé que era una hoguera. Una joven apareció de repente, su apariencia tan impactante como su voz, piercings en la cara, un atuendo peculiar y un estuche de guitarra colgado del hombro. Me rodeó juguetonamente, observándome de pies a cabeza. Tu suéter rojo es solo, alargó la última palabra, dejándola flotando en el aire. Instintivamente pregunté, ¿qué pasa con eso? Sonrió radiante. Es precioso. Tiene mucha personalidad. ¿Me puedes enviar el enlace? Parpadeé, confundida. ¿El enlace? Ella se rió. O sea, ¿dónde lo compraste? Ella tenía ese tipo de energía, espontánea, cálida y tan familiar, como si nos conociéramos desde hacía años en lugar de minutos. Soy Eleanor Thompson, dijo alegremente, echándose el pelo hacia atrás. Canto en un bar a pocas cuadras de aquí. ¿Quieres venir a escuchar música conmigo? Estuve a punto de declinar cortésmente, pero ella estaba demasiado entusiasmada y ni siquiera me dio la oportunidad de decir que no. Volví a mirar la manzana que había dejado en el banco. Ahora se veía opaca y arrugada, con un tinte marrón. Tras una breve vacilación, la dejé allí y la seguí calle abajo. Caminamos 2 o 3 cuadras, pasando por escaparates oscuros e intersecciones soñolientas, hasta que llegamos a un pequeño cartel de neón que decía Live Acoustic Launch. Dudé afuera.
Supuse que este sería uno de esos lugares donde los jóvenes bailaban a lo loco y la música sonaba tan fuerte que te hacía temblar los huesos. Pero en el momento en que entramos, me di cuenta de lo equivocado que había estado. La iluminación era suave y cálida, proyectando sombras suaves sobre algunas mesas dispersas. Unos cuantos clientes bebían y charlaban en voz baja. En un rincón, un altavoz emitía un jazz suave y relajante. Mis ojos se abrieron de par en par. Eleanor captó mi expresión y se rió entre dientes. Pensabas que esto era una discoteca, ¿verdad? No te preocupes, lo dejaremos para otra noche, bromeó. Este sitio es más bien un bar para escuchar, discreto y agradable al oído. Se quitó la guitarra del hombro y la dejó junto al pequeño escenario. Dame un minuto, estás a punto de oírme tocar. Antes de que pudiera responder, me dio una taza de agua caliente y subió los pocos escalones hasta el escenario. Ajustó la afinación y empezó a rasguear una canción folk suave y melódica. Su voz flotaba por la habitación, suave, terrosa y cálida. Envolvía cada nota como el viento que se enrosca entre la hierba alta, asentándose en el aire con gracia natural. Cuando terminó, saltó del escenario y se dejó caer nuevamente en el asiento a mi lado. Ella pidió un cóctel que parecía sacado de una pintura, naranja atardecer en la parte inferior, verde esmeralda en la superior, los dos colores fuertemente presionados juntos como si intentaran no mezclarse. Ella tomó un sorbo lento e hizo una mueca. Que no te engañe el color, dijo, golpeando el vaso. Sabe tan raro como parece. Primero amargo, luego dulce. Ella chasqueó los dedos y el camarero trajo otro vaso, idéntico, para mí. Me quedé mirando la bebida un momento, curioso. Finalmente, di un sorbo con cautela. Ella tenía razón. La amargura golpeó primero, aguda y discordante, pero la dulzura que siguió fue inesperada. Suave, lenta y persistente, suavizó todo lo anterior, hasta que solo quedó una calidez serena. Y por primera vez en lo que parecieron años, me di cuenta. Quizás no todo lo amargo tiene por qué seguir siendo amargo. Arrastré mi cuerpo cansado por la puerta, entrando en una casa que de repente se sentía más fría que nunca. El silencio me oprimía como una manta pesada. Recorrí con la mirada la sala de estar y, por primera vez, me di cuenta de lo poco que me pertenecía en esta casa. Unos cuantos marcos de fotos en la pared, un cojín desgastado que había elegido hacía años, nada más. Todo lo demás era suyo, de ellos, o simplemente, no mío. Me hundí en el sofá, apoyando la espalda contra los cojines, y exhalé lentamente. Mis dedos buscaron mi teléfono por costumbre. La pantalla se iluminó, docenas de llamadas perdidas. La mayoría de Caleb y Nina, algunas del número de Harold. Estaba a punto de devolver la llamada cuando el teléfono volvió a sonar. Harold. Dudé y luego respondí. Su voz sonaba tensa y ansiosa. ¿A dónde fuiste? La habitación del hospital estaba vacía. ¿Cómo pudiste irte así sin más? La voz de Caleb se oyó con más pánico aún. Mamá, por favor, no nos asustes así. No te apresures, ¿de acuerdo? Abrí la boca, pero no me salieron palabras. Tenía la garganta seca, las emociones se me habían quedado atrapadas en lo más profundo del pecho. Solo pude articular un suave murmullo. Me fui a casa. Terminé la llamada, con la mirada perdida en la pantalla mientras se apagaba. Fruncí el ceño y me recosté, con la vista fija en el techo. No me moví. No pensé. Simplemente permanecí sentado en el silencio, dejando que se asentara a mi alrededor como polvo. No fue hasta el anochecer que entraron corriendo por la puerta principal. Harold parecía recién llegado del trabajo. Claro que sí, después de todo el tiempo fingiendo estar enfermo, alguien tenía que volver a la oficina y limpiar el desastre. Caleb no podía con todo solo. Tan pronto como entraron, el tono de Caleb tenía un rastro de frustración. Mamá, ¿por qué no encendiste las luces? Ya está oscuro. No respondí. Él debió haber asumido que todavía estaba enojado. Vamos, mamá, realmente no es para tanto. Papá también está bajo mucha presión, y Vivian no es ninguna villana. Ella también lo ha pasado mal.
Me giré bruscamente hacia él, con los ojos muy abiertos. ¿Qué se suponía que significaba eso? ¿De repente era yo el irrazonable? La mujer que manipuló su camino para volver a la vida de mi marido, la mujer a la que todos mintieron para proteger, ¿era ahora la que merecía simpatía? Solté una carcajada. Una risa hueca y amarga que ni siquiera yo reconocí. Harold me miró con frialdad. ¿Entonces ni siquiera estás cocinando? Vivir así es imposible. Sus palabras pretendían herir, provocar. Pero no me inmuté. En cambio, bajé la mirada, extrañamente calmado por dentro. Harold aún creía que seguiría aferrada a él. Que prolongaría este matrimonio miserable para siempre, que nunca sería yo quien dijera las palabras que me había estado incitando a decir durante meses. Que solo era una mujer demasiado terca para dejarlo ir, demasiado orgullosa para ceder ante su pequeña historia de amor perfecta. Pero estaba equivocado. Finalmente lo vi claramente. Este matrimonio por el que luché tanto para mantener unido, esta familia por la que sacrifiqué tanto para proteger, estas emociones sin las que pensé que no podía vivir, si nunca fueron realmente mías para empezar, entonces era hora de dejarlas ir. Levanté la vista y mi voz era suave pero firme. Estoy de acuerdo con el divorcio. Terminemos con esto de una vez. Tal vez era hora de dejar de lamentar la vida que había construido para otra persona y empezar a encontrar la que podía construir para mí. ¿Qué acabas de decir? Dilo otra vez. La voz de Harold se elevó, aguda e incrédula, su rostro se contorsionó por la incredulidad. Los ojos de Caleb se abrieron, aturdidos, como si no me hubiera escuchado correctamente. Dije que estoy de acuerdo con el divorcio. Hablé lentamente, con claridad y sin rastro de vacilación. Y así, en medio del silencio que siguió, sonó el timbre. El invitado no invitado había llegado. Harold ya ni siquiera intentó fingir. Se quitó la máscara, y la supuesta, vieja amiga, entró con la confianza de quien sabía que tenía todo el derecho a estar allí. Vivian entró con una bolsa de la compra, como si esta fuera su casa. Y, sinceramente, si Harold no le hubiera dado permiso, jamás habría creído que se atrevería a aparecer así, tan atrevida, tan segura de su lugar. Sonreí levemente, observándola moverse por la casa sin la menor vacilación. Vivian entró tranquilamente en la cocina, dejando caer su abrigo sobre una silla con naturalidad. Luego regresó a la sala, de pie junto a Harold con una sonrisa radiante y refinada. Jade, oí que no te encontrabas bien. Pensé que aún no habían comido, así que traje algunas cosas para preparar la cena. Espero que no te importe. Su tono era dulce, ensayado, casi cómicamente apropiado. Me encogí de hombros. ¿Por qué me importaría? Después de todo, ya había tomado una decisión, no iba a seguir interpretando el papel de ama de llaves no remunerada en esta historia. La sonrisa de Vivian se ensanchó, rebosante de satisfacción. Llevaba un vestido verde pálido que se ajustaba a su figura a la perfección, un abrigo de lana a medida sobre los hombros y el cabello recogido con pulcritud en un elegante moño. Ningún detalle desentonaba, aún conservaba ese porte atemporal como una segunda piel. Sus ojos me recorrieron de pies a cabeza, con esa vieja y familiar sensación de superioridad latente bajo su refinado exterior. Esa mirada que decía, nunca has estado a mi altura, y nunca lo estarás. Se hizo cargo de la cocina como si siempre hubiera sido suya. Harold la seguía, ayudándola con una naturalidad que lo decía todo. Caleb, mientras tanto, se había encerrado en el estudio, ocupado con su trabajo. Me giré y caminé hacia el dormitorio, sacando la maleta que no había tocado en años. Comencé a empacar. La maleta ni siquiera estaba llena, pero por primera vez en décadas, me sentí liviana, sin cargas. Cuando lo llevé de vuelta a la sala de estar, la mesa del comedor ya estaba puesta, los platos humeaban y el aire estaba cargado de aroma a especias. Vivian salió de la cocina, todavía con el delantal puesto, radiante como si acabara de ganar algo. Jade, recuerdo que antes te gustaban los sabores intensos. Ven a probar un poco, acabo de terminar. Ella hablaba como si perteneciera allí, como si fuera la mujer legítima de esa casa. Luego, con un puchero exagerado, se volvió hacia Harold. Harold,
ayúdame a desatar este delantal, me aprieta demasiado. Él dio un paso adelante sin dudarlo, sus manos moviéndose familiarmente alrededor de su cintura. Mis ojos ardían y las lágrimas me pinchaban detrás de las pestañas, pero aún así sonreía. Apreté el asa de mi maleta y los miré con calma. Harold, tómate un tiempo para finalizar los papeles del divorcio. Y salí. Detrás de mí, oí la voz de Vivian, suave y fingida. ¿Hice algo mal? ¿Está enfadada conmigo? Harold gimió y sacó una silla con un ruido fuerte y raspador. No te preocupes por ella. Se ha vuelto loca. Volverá arrastrándose. Solo, espera. No miré atrás. Pero en ese momento supe una cosa con certeza, nunca volvería a arrastrarme. Seguí la dirección que figuraba en la tarjeta de presentación de Eleanor y me quedé de pie, vacilante, en la puerta principal, sin saber si debía tocar. Antes de que pudiera decidir, la puerta se abrió. Aquí estás. Eleanor sonrió radiante, con el rostro iluminado de alegría. Estaba empezando a preocuparme de que no vinieras. Le ofrecí una sonrisa un poco incómoda. Pagaré el alquiler, por supuesto, al menos hasta que encuentre un lugar propio. Ella hizo un gesto de desdén con la mano. Por favor. No es nada. Sinceramente, tener a alguien que le haga compañía a esta alma solitaria es suficiente pago. Su tono exagerado me hizo reír a pesar de mí mismo. Ella tomó mi maleta y me hizo entrar con su calidez habitual. Ella ya había preparado un pequeño y acogedor dormitorio para mí, sábanas limpias, una cama perfectamente hecha y todo en perfecto orden. El armario está vacío, así que siéntete libre de usarlo. Y los artículos de aseo están en el armario de arriba del baño, dijo, apoyada en el marco de la puerta con una sonrisa juguetona. En realidad, ¿por qué no somos compañeras de piso? Añadió con ojos brillantes. Tú cocinas, yo lavo los platos, nos repartimos el trabajo a partes iguales. Ah, y, probablemente debería mencionar que hay un gato. Miré hacia abajo y encontré un gato atigrado de color naranja que se movía entre mis pies y su suave pelaje rozaba mi tobillo. Algo cálido me subió al pecho, suave, repentino y abrumador. Casi se me saltan las lágrimas. Eleanor debió de darse cuenta. Sonrió ampliamente y luego agarró su abrigo. Saldré corriendo a comprar algunas cosas. Cuando se fue, empecé a desempacar, doblando la ropa en los cajones y colocando las cosas pequeñas en sus nuevos lugares. Y entonces sonó mi teléfono. Fue el doctor Alan Fischer, el mismo médico que me dijo por primera vez que Harold estaba enfermo. Jade, dijo con la voz preocupada. He oído que se van a divorciar. A tu edad, ¿es realmente necesario? Llevan tantos años juntos. Harold no era un mal esposo. Piénsalo. Quizás deberías ir a casa, disculparte y arreglar las cosas. La vida no tiene por qué ser tan complicada. Apreté el teléfono con fuerza, conteniendo la respiración. Alan, sabes que Vivian ha vuelto. Harold quiere el divorcio para darle un lugar digno en su vida. Solo le estoy dando lo que quería. Este matrimonio fue algo que mantuve unido en solitario durante años. Ahora estoy listo para dejarlo ir. Hubo una pausa de su parte. Pero él se preocupaba por ti, Jade. Si no, ¿por qué se habría casado contigo? Su pregunta me impactó más fuerte de lo esperado. ¿Por qué Harold se casó conmigo? La verdad es que nunca me había dado cuenta de eso. Crecí sin padres. Mi abuelo, presidente del Comité Comunitario del Pueblo, me crió. Ya entonces era audaz y testaruda, perseguía a Harold abiertamente cuando la mayoría de las chicas solo se atrevían a admirarlo desde la distancia. Todos en el pueblo sabían que me gustaba. Y el abuelo nunca me detuvo, al contrario, me animaba con una sonrisa orgullosa. Amar a alguien no está mal, Jade, solía decir. Pero obligar a alguien a amarte, ahí es donde la gente se desvía. En ese momento no comprendí el peso de sus palabras. Pero mi abuelo siempre me decía, recuerda esto, Jade, todo lo que digo proviene de la experiencia de vida. Me alborotaba el pelo y decía con seguridad,
si amas a alguien, ve tras él. No tengas miedo de hacer el ridículo. Con su apoyo, me volví audaz, quizá demasiado audaz. Excluí a toda chica que intentara acercarse a Harold. Lo protegí con fiereza, reclamé mi espacio donde pude, hice todo lo posible para demostrarle que pertenecía a su lado. Pero lo único que no pude detener fueron las señales silenciosas que Harold le enviaba a otra persona. Todavía recuerdo esa carta. Esa carta de amor cuidadosamente escrita que Harold pasó meses redactando, la que finalmente, sin saberlo, yo mismo le entregué a Vivian. Mis manos temblaron cuando me di cuenta de lo que había hecho. Y, sin embargo, en aquel entonces, todavía creía que si me aferraba con suficiente fuerza, eventualmente me elegiría. Ahora lo sabía mejor. Harold una vez me dijo que yo era la persona en quien más confiaba. Un día me entregó una carta y dijo que era importante, algo que podría determinar su futuro. Quería que la entregara personalmente en una dirección específica. No lo dudé. Tomé la carta y seguí sus instrucciones sin rechistar. Pero cuando llegué, no me esperaba una oficina ni un buzón. Era Vivian y algunas de sus amigas. Me congelé, confundida, y me giré instintivamente para irme. Uno de ellos gritó: «Estás aquí para entregar una carta de Harold, ¿no?» El pánico me invadió el pecho. Intenté disimularlo, sacudiendo la cabeza, fingiendo que se habían equivocado de persona. Pero los nervios me delataron. Alguien se adelantó y me arrebató la carta de las manos, con una mueca de desprecio. «¡Guau! De verdad que confía en ti, ¿eh? Pero aunque le echaras un vistazo, probablemente no entenderías ni una palabra, no con tu nivel de educación». La risa estalló a mi alrededor. Abrieron el sobre y comenzaron a leer la carta en voz alta, línea por línea, como si fuera una especie de espectáculo. «Querida Vivian, eres el sol de abril, calentando suavemente los rincones de mi mundo. Me gustas. ¿Te gustaría estar conmigo?» Estallaron en bromas y risas. Vivian se sonrojó, y sus amigas la empujaron hacia adelante, animándola a responder. Me quedé de pie al fondo, con la cara ardiendo y los ojos llenos de lágrimas que no pude contener. Me di la vuelta y salí corriendo, humillada, desconsolada, sollozando todo el camino a casa. En ese momento, me dije que era inevitable. Eran la pareja perfecta, talentosos, hermosos, del mismo mundo. Claro que acabarían juntos. Pero para mi sorpresa, Vivian lo rechazó. Había recibido una notificación para regresar a la ciudad por un trabajo. Tuvo que dejar el pueblo. Cuando llegó el día de su partida, Harold ni siquiera apareció para despedirla. Se quedó encerrado en su habitación, sumido en el silencio. Al día siguiente, algo cambió. Apareció afuera de mi ventana, parado allí sin decir una palabra, simplemente observando. Al final llamó a la puerta. «Jade», dijo en voz baja, «¿podrías sentarte conmigo y leer un rato?» Sin dudarlo, acepté. Retomamos nuestro ritmo habitual, sentados uno junto al otro a la mesa, leyendo, riendo. Esos momentos se sintieron como una segunda oportunidad, un suave regreso a algo que creía perdido para siempre. Unos meses después, se supo que Vivian se había casado con alguien de la ciudad y que ya estaba embarazada. Parecía llevar una buena vida. Dudé, sin saber si debía contárselo a Harold. Cuando por fin lo hice, ni siquiera se inmutó. Su expresión era vacía. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? Su fría indiferencia me trajo un inesperado destello de alegría. Si ella ya no le importaba, tal vez aún tenía una oportunidad. Y a partir de ahí, todo encajó. Al final me convertí en la señora Blake, tal como siempre había soñado. Cuando mi abuelo enfermó, llamó a Harold a su lado. «Jade es quien más me preocupa», dijo con voz frágil. «Harold, prométeme que la cuidarás. De por vida». Harold asintió. Solo entonces el abuelo cerró los ojos en paz. «Pero ay, abuelo. Siempre se te dio muy bien interpretar a la gente, excepto esta vez. Al final, seguiste equivocándote». Más tarde, Harold fue admitido en la universidad. ¿Y yo? Fui a trabajar a una fábrica,
haciendo largas jornadas bajo el calor y la suciedad, y ganando lo suficiente para financiar sus estudios. Mi piel se volvió áspera y se oscureció por el sol, mis manos se endurecieron por el trabajo. Pero cada noche, pensaba en él, preguntándome si tendría suficiente para comer, si estaría abrigado, si estaría bien. Solo lo visité una vez durante esos años. Había reunido el equivalente a un año entero de matrícula y manutención, metiéndolo en un sobre antes de subir a un tren que tardaba 3 días enteros en llegar a su ciudad. Cuando finalmente lo volví a ver, estaba caminando por el campus con una camisa a cuadros, libros bajo el brazo, charlando con sus compañeros de clase y su rostro iluminado con el brillo sincero de la juventud. En ese momento sentí que todo mi cansancio se desvanecía. Lo llamé por su nombre. Se giró, sobresaltado. Al verme, una expresión de sorpresa se dibujó en su rostro antes de acompañarme rápidamente fuera de la puerta. Te lo dije, podrías haber enviado el dinero por correo. ¿Para qué venir hasta aquí? Lo miré con una sonrisa tímida. Te extrañé, dije en voz baja. Solo quería ver si estabas bien, si comías lo suficiente y te mantenías abrigado. Eso era todo lo que quería en ese entonces. Solo un vistazo a su mundo, un momento de su día, un lugar en algún lugar de su corazón. Tal vez fue esa tonta persistencia mía lo que finalmente conmovió a Harold, tal vez esa fue la única razón por la que eligió recorrer este camino conmigo en ese entonces. Solté un suspiro silencioso. El divorcio es lo mejor para ambos. ¿Por qué se casó Harold conmigo? Quizás fue una mezcla de decepción por su supuesto amor verdadero, un sentido de obligación tras la última súplica de mi abuelo, y tal vez incluso un atisbo de culpa por cómo me desgasté trabajando solo para pagarle la escuela. Me llevó años, pero finalmente lo acepté. Después de pasar unos días en casa de Eleanor, empecé a sentirme más estable. Había encontrado mi equilibrio. Así que decidí que era hora de ir a ver a Harold, una última vez. Empaqué los papeles del divorcio y el acuerdo de división de bienes y, por primera vez en mi vida, entré en ese imponente edificio de oficinas que solía pensar que estaba fuera de mi alcance. El guardia de seguridad de recepción me detuvo enseguida. Señora, ¿a quién viene a ver? ¿Tiene una cita? Negué con la cabeza con calma. Vine a ver a Harold Blake. Soy su esposa. Estoy aquí para hablar de nuestro divorcio. Las palabras cayeron al aire como un vaso caído. Las cabezas se giraron al instante. Los empleados cercanos levantaron la vista, con los ojos llenos de curiosidad y los chismes ya se agitaban en murmullos bajos que ondulaban a través del vestíbulo como una marea creciente. Espera, ¿no es la esposa del jefe esa mujer de falda tubo que siempre anda por la oficina como si fuera la dueña? ¿Quién es? ¿En serio? ¿Es la señora Blake? No parece la indicada, su atuendo es tan sencillo. Oh Dios mío, esto es una locura. No me inmuté. En lugar de eso, saqué la carpeta de mi bolso, la abrí y levanté nuestro antiguo certificado de matrimonio para que todos lo vieran. El vestíbulo estalló. Y justo en ese momento, Caleb salió del ascensor con los ojos como platos al verme. «Mamá, ¿qué haces aquí?» Le di una sonrisa serena. «Vine a divorciarme». Luego apareció Harold y, casi teatralmente, Vivian entró justo detrás de él, perfectamente sincronizada, perfectamente preparada, interpretando el papel de la mujer herida que permanecía en silencio al lado de su hombre. Los murmullos se hicieron más fuertes, más caóticos. «¡Guau! Esto parece sacado de una obra de teatro. La esposa, la amante, esto se está volviendo demasiado real. Entonces, ¿quién es la verdadera señora Blake ahora?» La expresión de Harold se ensombreció al observar a la multitud. «Basta», espetó. La gente se dispersó instantáneamente. Le entregué la carpeta. La abrió, y en cuanto vio las palabras «acuerdo de divorcio», sus labios se curvaron en una sonrisa fría y condescendiente. «Vaya, vaya. Sí que sabes montar un espectáculo», dijo con desdén. «¿Cómo demonios se te ocurrió todo esto?» Arqueé una ceja. ¿Así que a eso se refería con «todo esto»? ¿A los términos del acuerdo de propiedad? ¿De verdad creía que sería una despistada para siempre?
¿Qué rogaría por quedarme? ¿Me humillaría? ¿Pediría migajas? O tal vez nunca imaginó que llegaría antes que él. Él no sabía que Eleanor me había abierto los ojos. Ella fue quien me recordó, este ya no es el viejo mundo. El divorcio no es cosa de hombres. Su palabra no dicta el resultado. Incluso me puso en contacto con un abogado muy perspicaz. Juntos, redactamos el acuerdo línea por línea, explicando cada cláusula con claridad y precisión. El rostro de Harold se tensó y su ira bullía justo debajo de la superficie. Con un tono burlón en su voz, murmuró, ¿de verdad tienes amigos ahora? Lo miré a los ojos sin pestañear. Ahora sí. Era cierto. Durante años, había girado en torno a esta familia, dedicándole toda mi energía, sin tener nunca una vida propia, y mucho menos un amigo. Pero ese capítulo había terminado. Vivian dio un paso adelante justo a tiempo, con voz suave y empalagosa. Jade, no te lo tomes a mal. Harold solo está preocupado por ti. No quiere que te metas con gente indeseada. Miré su rostro perfectamente maquillado, ese tono dulce, la gracia pulida que siempre llevaba como una armadura. Pero debajo de todo eso, la vi claramente tal como era. Ella era la gente equivocada. La interrumpí, con voz firme e impaciente. No necesito tu preocupación, y desde luego no necesito tu consejo sobre con quién debería ser amiga. Soy perfectamente capaz de tomar esa decisión yo misma. Mi vida no necesita que ninguno de vosotros me dicte cómo debo vivirla. Saqué un documento de mi bolso, con un tono seco y tajante. El acuerdo de divorcio está listo. Llevémoslo directamente al juzgado. Tengo otras cosas que hacer, no me hagan perder el tiempo. Estoy intentando empezar una nueva vida. Caleb dio un paso adelante y me agarró del brazo, con expresión tensa. Mamá, no hagas esto. Sé que papá se equivocó, pero él también merece la oportunidad de buscar su felicidad. Me solté el brazo de un tirón, con voz fría y cortante. No tengo un hijo que se ponga del lado de otro antes que del mío. Al mirarlo, allí de pie como un mediador neutral, racional y distante, sentí una oleada de náuseas. Con tanta limpieza, con tanta facilidad, se había alejado de mí. Y en ese momento, me arrepentí de verdad de haberlo traído a este mundo. Harold se quedó a un lado, con la mandíbula ligeramente crispada, pero no discutió. En cambio, su tono adoptó una calma inquietante. Bien. Si estás tan decidido, vamos a presentar los papeles. Pero no vuelvas diciendo que te arrepientes. ¿Arrepentirse? Había pasado ya la edad del arrepentimiento. Programamos una cita judicial y seguimos el procedimiento formal. Con la presencia de los abogados, se presentó y revisó el acuerdo. El juez verificó ambas firmas, confirmó los términos y luego selló y firmó el decreto final. Y así, sin más, lo tuve en mis manos. La sentencia oficial de divorcio. Al salir del juzgado, exhalé lentamente, el peso que sentía en el pecho finalmente se había aliviado. El peso que había cargado durante años había desaparecido. Harold caminaba a mi lado en silencio, con la mirada baja. No sabía qué pensaba, pero podía imaginarlo. Quizás satisfacción. Quizás un extraño vacío. Quizás, por primera vez, comprendió que esto no era solo una vía de escape conveniente, sino un final. Uno que no podía deshacer. Metió las manos en los bolsillos y murmuró, ¿a dónde vas? Te llevaré. Era la primera vez en años que se ofrecía a llevarme a algún lugar. Me volví hacia él con voz serena. No, gracias. Mi tono era frío y mi mensaje muy claro, no tenía nada más que decirle y ni una sola gota de energía que desperdiciar. Después del divorcio, empecé a buscar trabajo. Pero el mercado laboral no era precisamente favorable para una mujer de 50 y tantos. Solicité trabajo en varios restaurantes. Los gerentes revisaron mi currículum con cortesía y luego me decepcionaron con amabilidad. Tiene usted mucha experiencia de vida, señora, pero buscamos a alguien un poco más joven. En un supermercado local, intenté conseguir trabajo de cajera.
Ni siquiera entendía el sistema de caja cuando me dijeron discretamente, te llamaremos si hay alguna vacante. No me sorprendió. Pero tampoco dejé que me aplastara. Había encontrado el coraje para alejarme de una vida que ya no reconocía. Cualesquiera que fueran los obstáculos que me aguardaran, yo también podía enfrentarlos. Esa noche, volví a casa y tomé una foto del decreto de divorcio. Se la envié a Eleanor. Ella llamó en cuestión de segundos. Dios mío, felicidades. Bienvenido a la fase de reinicio de tu vida. Sonreí. No hace mucho, me habría dado vergüenza decir que era una mujer divorciada. Pensaba que ser abandonada por un marido era la mayor desgracia, un símbolo de fracaso. Pero ahora, lo único que quería era regresar y darle a esa versión más joven de mí una buena bofetada en la cara. Esto no es vergonzoso. Esto no es lamentable. Esto es libertad. Felicidades, repitió Eleanor más tarde esa noche, rodeándome los hombros con el brazo al entrar por la puerta después del trabajo. Te has transformado oficialmente en una mujer moderna e independiente. Incluso me recomendó un trabajo que podía intentar, algo más creativo, algo mío. Me animó a empezar a documentar mi vida después del divorcio, convirtiendo pequeños fragmentos de mi día a día en vídeos y compartiéndolos en línea. Vamos, dijo riendo. Tenemos que adaptarnos a los nuevos tiempos. No dejes que el mundo te deje atrás. Con su apoyo y estímulo, di los primeros pasos hacia algo que nunca había imaginado para mí. Creé mi primera cuenta en redes sociales. Un mes después de mi divorcio, publiqué mi primer vídeo en las redes sociales. Claro, Eleanor fue quien lo editó, la verdad es que era la única versión que se veía medianamente decente. En aquel entonces, todavía me trababa con las palabras y me veía terriblemente incómodo frente a la cámara. Pero ahora puedo hablar con libertad, mirando directamente al lente sin pestañear, compartiendo mi historia sin vergüenza. Todavía conservo un ligero acento sureño de mis orígenes pueblerinos, pero ya no me da vergüenza. Ese acento forma parte de mí, y no hay razón para ocultarlo. En el vídeo, me senté en mi cocina con una cálida sonrisa, hablando directamente a la cámara. Bienvenidos a Diarios de Divorcio de la tía Jade, veamos cómo es un día en la vida de una mujer independiente nacida en los años 60. Diarios de Divorcio fue idea de Eleanor, dijo que tenía el equilibrio justo entre humor y autenticidad, algo que llamaría la atención de los espectadores más jóvenes. Nunca esperé que cobrara impulso, pero para mi sorpresa, el vídeo despegó. Esa primera publicación recibió más de 5.000 me gusta. Eleanor me leyó los comentarios con una sonrisa de oreja a oreja. La vida de la tía Jade es tan real y reconfortante, hay algo tierno y sanador en su presencia. Te juro que tengo muchísimas ganas de probar su sopa de pollo con fideos. El sueño de una madre de Internet. Eleanor rió entre dientes. Ya tienes fans. Estos jóvenes están obsesionados con tus vídeos. Así que seguí adelante. Empecé a publicar más vídeos, pequeños fragmentos de mi vida cotidiana, cocinando, jugando con el gato, limpiando la casa, tocando con la banda local e incluso fragmentos de mis clases de educación para adultos. Así es, había vuelto a la escuela. Nunca tuve la oportunidad de completar mi educación cuando era más joven, pero nunca es tarde para empezar. Me inscribí en cursos de enriquecimiento para adultos en el colegio comunitario local, llenando poco a poco las lagunas que alguna vez pensé que quedarían vacías para siempre. Para romper con la rutina, Eleanor me llevó a los ensayos de su banda. La música, dijo, es la mejor terapia que existe. Mis vídeos se volvieron más diversos, ya no eran solo destellos de tareas domésticas, sino reflexiones sobre el crecimiento personal, la sanación y el largo, a veces complicado camino de regreso a mí mismo. Las tareas que antes hacía sin pensar, pelar ajos, doblar la ropa, fregar el suelo, de repente se convirtieron en metáforas silenciosas que conectaban con personas que nunca había conocido. De alguna manera, mi vida cotidiana hacía que los demás se sintieran vistos. Una tarde, sonó mi teléfono. Era Caleb. No habíamos hablado desde el divorcio. Esta era la primera vez que él se comunicaba. Mamá, vi tus vídeos. Hubo una pausa en la línea, como si estuviera eligiendo sus palabras con cuidado. ¿Estás
exponiéndote en línea, hablando del divorcio y todo eso. Pensé, a tu edad, ¿es realmente necesario? O sea, si papá lo ve, no le hará ninguna gracia. Sentí que mi sangre hervía. Solté una carcajada. ¿Exponerme? ¿Qué crees que estoy haciendo? ¿Cometiendo un delito? ¿O eres tan despistado como tu padre? Hubo un silencio atónito en el otro extremo. Solo estoy preocupado por ti, murmuró. Luego, un instante después, añadió en voz baja, Liam te extraña. No para de preguntar por qué no vienes a visitarlo. Y, papá ha perdido mucho peso. No come ni duerme bien. ¿Crees que todavía hay alguna posibilidad para ustedes dos? Resoplé. No seas ridícula. Ya sabía lo que estaba pasando. Los rumores corren rápido en círculos pequeños. Harold y Vivian ya habían registrado su matrimonio hacía unos días. Recién casados, radiantes y enamorados, probablemente de luna de miel en algún lugar, con batas y copas de vino a juego. ¿Sin comer? ¿Sin dormir? Probablemente estaba ocupado bebiendo champán en la playa. Hojeé mis notas de recetas y respondí con rotundidad, a menos que sea una emergencia, no me vuelvas a llamar. Estoy ocupado. Terminé la llamada sin decir otra palabra y volví al catálogo de cursos de mi colegio comunitario. Últimamente, había aprendido muchísimo, desde edición avanzada de vídeo hasta la estructura narrativa adecuada. Por fin estaba recuperando el tiempo que antes había regalado con tanta generosidad, dedicándolo a algo que sentía como mío. ¿El siguiente en mi lista? Conseguir un coche nuevo. Estaba planeando un viaje por carretera. Solo yo, la autopista y el mundo entero esperando más allá de los límites de la ciudad. Hay tanto que ver. Y ahora, por fin, tengo la libertad de ir a verlo. Nunca esperé volver a encontrarme con Harold, y mucho menos en un hospital. Solo había venido a recoger mi informe de chequeo de rutina. Pero justo al entrar al vestíbulo, lo vi, del brazo de Vivian, caminando hacia mí. Instintivamente giré la cabeza, planeando pasar de largo como si no hubiera visto nada. Pero Vivian se aseguró de que eso no sucediera. Vaya, qué sorpresa, dijo con dulzura. Jade, ¿qué te trae por el hospital? ¿No te encuentras bien? Mientras hablaba, levantó la mano con naturalidad, mostrando el destello de un gran anillo de diamantes, asegurándose de que no me lo perdiera. Quería que lo viera, que supiera que se habían casado oficialmente. Le dirigí una rápida mirada y luego volví mis ojos hacia Harold. Por un instante, su expresión vaciló. Un destello de pánico cruzó su rostro, pequeño, pero perceptible. ¿Estás bien?, preguntó rápidamente. ¿Viste al médico? ¿Cómo has estado? Vivian estaba de pie junto a él, con su sonrisa forzada extendiéndose por su rostro, una de esas expresiones que parecían más una mueca que una sonrisa. Estoy bien, gracias, dije rotundamente. Luego pasé junto a ellos sin decir ni una palabra más. Cuando las puertas del ascensor se cerraron tras mí, sentí un escalofrío que me recorrió el cuerpo, no por nostalgia, sino por claridad. Una claridad fría y firme. No me sentí conmocionado. No me sentí triste. Estaba más seguro que nunca, había tomado la decisión correcta. Subí las escaleras y fui al consultorio médico a recoger mis resultados. El doctor Alan Fischer ya estaba hojeando mi informe cuando entré. Levantó la vista y me observó un instante. Bueno, por los números, tienes muy buena salud, dijo con una cálida sonrisa. De hecho, te ves mejor que nunca, incluso radiante. Tu piel se ve más brillante, tienes más energía. Diría que el divorcio te sienta bien. Se rió entre dientes. He oído que has estado haciendo vídeos de estilo de vida online. Mi mujer es una gran fan. Te sigue con devoción, dice que quiere empezar su propio canal. Asentí. Es solo algo para mantener el ritmo de mis días. Tengo tiempo, y un joven amigo me animó a probarlo. Nunca esperé que llamara tanto la atención. Pero entonces la sonrisa de Alan se desvaneció y su tono cambió. ¿De verdad se acabó lo tuyo con Harold? Dudó un momento y añadió,
por cómo se veía antes, no lo sé. No creo que te hayas superado. Se recostó, suspirando. Últimamente no ha estado en muy buena forma. La edad le está pasando factura, está perdiendo ritmo y se le empieza a notar. Hice una pausa sin saber qué decir. Harold tenía una nueva vida. Yo tenía la mía. Nos habíamos distanciado tanto que parecía que viviéramos en mundos separados. Y aún así, la gente intentaba recomponer nuestros nombres, como si fuera posible unir viejos capítulos en un nuevo libro. ¿Por qué la gente hace eso? ¿Por qué siguen intentando reconstruir una historia que ya terminó? ¿Por qué insistir en que dos personas que ya han tomado caminos separados deban de alguna manera encontrar el camino de regreso? La gente de nuestra generación siempre dice, no lo rompas, arréglalo. Creen que permanecer juntos es lo noble, lo correcto, lo único. Pero la generación más joven de hoy entiende algo mejor, a veces la bondad más verdadera es dejar ir. A veces, alejarse es el cierre más digno que pueden darse el uno al otro. Me quedé en silencio un momento y luego dije con suavidad, pero con firmeza, los tiempos han cambiado, Alan. Cuando el amor ya no encaja, no lo sigues usando por costumbre. No voy a volver con Harold. Ese capítulo se acabó. Alan se frotó el puente de la nariz, claramente un poco avergonzado por la firmeza con la que lo había cerrado. Tienes razón, murmuró. Supongo que, solo quería verte feliz de nuevo. Llevamos tanto tiempo siendo vecinos que es difícil que no te importe. Luego, tras un momento de vacilación, añadió en voz baja, pero... Jade, esta vez Harold sí que está enfermo. A veces, el destino realmente tiene el sentido del humor más cruel. Harold, que una vez fingió tener Alzheimer solo para alejarme, ahora había sido realmente diagnosticado, con la enfermedad de Alzheimer en etapa temprana. Cuando Alan me lo dijo, simplemente me encogí de hombros. ¿Y qué? Cuidar de Harold ya no era mi responsabilidad. Ese rol había sido transferido hacía tiempo a alguien que supuestamente pertenecía allí ahora. No tenía tiempo para la compasión, y mucho menos para la nostalgia. Tenía que asistir a clases de formación continua, programar clases de conducir, grabar contenido y editar vídeos para mis redes sociales. Pero justo cuando finalmente me estaba entregando con todo el corazón a mi nueva vida, llegó la tormenta. Comenzó de a poco, solo unos pocos comentarios amargos debajo de mis vídeos. Al principio, me reí mientras se los leía en voz alta a Eleanor, tratando de mantener el distanciamiento. Esta supuesta ama de casa dulce no es más que otra cazadora de influencias que se sube a la ola de divorcios. La conocía de nuestro pueblo. Créeme, siempre era un desastre, aferrada constantemente a su exmarido. No te dejes engañar por su inocencia. No es quien dice ser. Siempre conspirando, siempre tras los hombres de los demás. Intenté mantener la compostura. De verdad que sí. Pensé que solo eran unas cuantas voces tóxicas gritando al vacío. Pero los días siguientes demostraron que estaba equivocado. Más gente empezó a sumarse, desconocidos, seguidores, troles. La sección de comentarios se convirtió en un tumulto, lleno de insultos y acusaciones. Algunos incluso me enviaron mensajes privados, profiriendo palabras viles que jamás imaginé que un desconocido se atrevería a decir. Fue cruel. Despiadado. Nunca había visto nada igual. Las mismas personas que una vez encontraron consuelo en mi calidez y mis rutinas diarias, ahora cambiaron de la noche a la mañana, como si les hubieran entregado un nuevo guión para leer, un nuevo villano al que odiar. Dejé de subir contenido. Incluso iniciar sesión me daba un vuelco. Pasé el cursor sobre el botón de eliminar cuenta más de una vez. Eleanor lo notó enseguida. Furiosa, colgó el teléfono de golpe y dijo, ni hablar. No vamos a dejar que te hagan esto. Inmediatamente comenzó a cavar, decidida a rastrear el origen de la campaña de desprestigio. Al final lo encontró. Una publicación de una supuesta cuenta de empoderamiento femenino, contribuciones anónimas, historias emotivas que buscaban conmover a la gente. Y enterrada allí, había una carta que encendió la mecha. Perdí a mi amante por una mujer que lo atrapó durante años.
Incluso después de que el destino finalmente nos volviera a unir, ella se negó a dejarme ir. Ella usa su divorcio como publicidad, subiendo vídeos de su nueva vida, solo para atraerlo de vuelta. Él está agotado, con bajo peso, emocionalmente agotado, y yo me pregunto cada día, ¿cuánto más puedo soportar? Debajo de la publicación, los comentaristas empezaron a enlazar mi cuenta de redes sociales, no por mi nombre, sino por sugerencia. Algunos me etiquetaron directamente. Otros dejaron sutiles indirectas, echando leña al fuego. Luego vinieron los llamados insiders. ¿Conoces a esa mujer de los vídeos? Su exmarido tiene Alzheimer y ella lo está aprovechando para llamar la atención. Y así, sin más, una mentira se convirtió en una narrativa. Una sola línea, su ex tiene Alzheimer y ella todavía lo cuida lealmente, se convirtió en un eslogan viral. Las secciones de comentarios se inundaron de respuestas emotivas. Mi madre cuidó de mi abuelo durante la fase terminal del Alzheimer. Eso la destrozó. Mi abuelo salía de casa todas las noches. Es lo más difícil del mundo. Esa mujer es increíble. Pero no me elogiaban. Elogiaban una versión fantasma de mí, una figura inventada, moldeada por la narrativa de Vivian. Una esposa llorosa y sufriente, transformada en un personaje secundario trágico para justificar su presencia. Yo, mi verdadero yo, fui borrado de mi propia historia. Ahogado bajo la compasión pública por una mentira. Me convirtieron en un villano en la historia de amor de otra persona. ¿Vas a responder a todos estos rumores?, preguntó Eleanor con tono cauteloso pero firme. No tuve una respuesta de inmediato. Poco después, Caleb apareció en mi puerta en persona. En cuanto entró, empezó a instarme a no responder públicamente. Mamá, déjalo pasar, dijo, intentando sonar tranquilo. Esto de Internet se pasa rápido. Si revuelves el avispero, solo crearás más ruido. Incluso podría dañar la imagen de la empresa, afectar el precio de las acciones. Me giré y lo miré, pero antes de que pudiera hablar, Nina tiró de su manga y le lanzó una mirada aguda. ¿Puedes pensar en lo que estás diciendo y dónde lo estás diciendo?, susurró en voz baja, claramente avergonzada. Dudó un momento, luego se volvió hacia mí y me habló con más dulzura. Jade. La verdad es que no esperaba que Vivian cayera tan bajo. Siempre está predicando que el que no es amado es el verdadero marginado, añadió con amargura. ¡Qué broma! Hubo una pausa y luego murmuró, si hubiera sabido quién era realmente, nunca habría dejado que Liam la llamara abuela. Se contuvo, dándose cuenta de que había dicho demasiado y se quedó en un incómodo silencio. No respondí. Solo suspiré, largo y profundo. Deberías irte ya, dije en voz baja. Y no vuelvas. Ya había tomado una decisión. Caleb lo vio en mi cara y se fue con cara de derrota. 3 días después, volví a iniciar sesión en mi cuenta y esta vez publiqué un vídeo. Por primera vez me enfrenté a la cámara no para compartir una receta o un momento tranquilo de mi día, sino para decir la verdad. El vídeo comienza conmigo sentada en la mesa de la cocina. Miré directamente al lente, con voz tranquila y mesurada. Hola a todos, soy Jade. Hoy quiero aprovechar para hablar un poco sobre lo que dicen de mí en línea. Algunos dicen que soy una ama de casa normal, que me falta educación, que no sé vestir, que antes mi vida giraba enteramente en torno a mi marido y mi hijo. Y, siendo sincera, eso solía ser cierto. Pero un día, mi esposo empezó a distanciarse. Más tarde, le diagnosticaron Alzheimer en etapa temprana. No es una enfermedad terminal, pero se necesita mucha paciencia para cuidar a alguien que la padece. Al principio, creí que era simplemente parte del matrimonio, apoyarnos mutuamente y envejecer juntos. Pero con el tiempo, me di cuenta de que no estaba realmente enfermo. Todo era una mentira, una actuación para obligarme a pedir el divorcio. Dijo que era demasiado simple, demasiado tosca, sin la suficiente educación. 36 años de matrimonio, y así, sin más, estaba listo para marcharse. Nuestro certificado de matrimonio se emitió hace 6 años. ¿Nuestro divorcio? Hace menos de 1 año. Y ahora, se volvió a casar.
Levanté el decreto de divorcio emitido por el tribunal para que la cámara lo viera, forzando una pequeña y torpe sonrisa. No pido compasión. Solo creo que, toda persona silenciada merece ser escuchada. Se me hizo un nudo en la garganta al pronunciar esas palabras. Aquella vieja herida, tan profundamente enterrada, se había abierto de nuevo, pero sabía que este momento era necesario. Tenía que recuperar la voz. Cuando se publicó el vídeo, la sección de comentarios permaneció en silencio un buen rato. Luego, poco a poco, la situación empezó a cambiar. La gente empezó a investigar la línea de tiempo, a cotejar los hechos y a cuestionar las historias que les habían contado. Algunos incluso encontraron fotografías antiguas y las compartieron en línea. Soy fotógrafo de viajes, publicó un usuario. A lo largo de los años, fotografié a esta misma pareja en diferentes ciudades. Resulta que, eran Harold y Vivian. Allí estaban, de la mano, sonriendo en cafés, paseando por calles desconocidas, apoyados uno en el otro como amantes en una postal. ¿Esos viajes de negocios que Harold solía hacer? Solo escapadas románticas con alguien más. Incluso ella, la trabajadora comunitaria que solía ayudar a limpiar la casa, intervino. Siempre pensé que algo no iba bien. Harold no estaba enfermo. Ese invierno, cuando dejó a Jade encerrada en la nieve, no parecía un hombre con Alzheimer. Parecía alguien que estaba montando un espectáculo. A medida que más y más personas se acercaron, la historia se fue desmoronando. La compasión cambió. La verdad salió a la luz. La situación cambió. La gente ya no me veía como una exesposa manipuladora ni como una ama de casa ávida de fama. Me veían como realmente era, una mujer a la que le habían mentido, traicionado y descartado, pero que, de alguna manera, aún encontraba la fuerza para levantarse. ¿Y Harold y Vivian? Su imagen perfecta quedó destrozada. Las palabras traición, manipulación y truco publicitario se les pegaron como manchas que no podían quitar. Fue entonces cuando recibí 2 mensajes inesperados de mis contactos bloqueados. Uno era de Caleb: mamá, lo siento. Por favor, vuelve a casa. La otra, sorprendentemente, era del propio Harold: Jade, lo siento. Voy a acabar con este matrimonio. Me quedé mirando la pantalla durante un largo rato. Y luego, lentamente, colgué el teléfono. Porque esta vez, finalmente, verdaderamente y completamente, no iba a volver atrás. Después de que finalmente se resolvió el caos del divorcio, algunos viejos amigos comenzaron a llamarme uno por uno. Algunos se llenaron de suspiros y arrepentimiento. Vivian estaba desesperada por irse a la ciudad en aquel entonces, dijo uno. Ni siquiera dudó en alejarse de Harold. Pero en cuanto lo vio ascender en el mundo empresarial, regresó, con ojos tiernos y palabras dulces. Jade, espero que no te lo estés tomando tan a pecho. Tomé un sorbo de café y respondí con calma: ¿por qué estaría triste? Lo único que lamento es haber perdido tantos años con alguien que nunca valió la pena. Hubo un momento de silencio al otro lado, como si no hubieran esperado que fuera tan lúcido. Luego se escuchó un suave: te deseo felicidad, antes de que la línea se cortara. También había oído que la condición de Harold había empeorado. Su Alzheimer había avanzado a una etapa intermedia. Ahora sufría frecuentes arrebatos, lanzaba objetos, perdía el control y se sumía en una mayor confusión. Yo era quien cargaba con todo. Ahora le tocaba a Vivian. Luchó con todas sus fuerzas para integrarse en ese matrimonio, pero al final, Harold nunca cumplió con aquel dramático mensaje donde prometía dejarla. Se quedó, atrapado en la vida que había elegido. Pero nada de eso era ya mi preocupación. Ahora tenía mis propios planes. Mientras todavía tenía fuerza en mis huesos y claridad en mi mente, estaba decidido a salir y ver el mundo. 3 años, no es mucho tiempo ni poco. Pero es suficiente. En ese tiempo, leí más libros que en toda mi vida. Recuperé el conocimiento que antes me había perdido y encontré una comunidad completamente nueva en línea. Muchos me llamaban mamá de Internet o tía Jade, y yo me reía, diciendo que había adoptado accidentalmente a un montón de niños en Internet. Obtuve mi licencia de conducir.
Ahorré y me compré un auto pequeño. Y comencé a viajar. Te voy a extrañar, tía Jade. Eleanor estaba de pie junto al auto, ayudándome a guardar mi maleta en el maletero. Buen viaje, dijo, abrazándome. Disfruta cada momento. Después de despedirnos, hice un pequeño desvío antes de emprender el camino, volví a la antigua casa. La primera casa en la que Harold y yo vivimos después de casarnos. Había acumulado polvo con los años, pero de alguna manera aún conservaba un rastro de calidez, como el eco de una vida más sencilla. Me quedé unos días tranquilos. En el patio trasero, labré la tierra donde solía estar el jardín y planté una hilera de trigo de otoño. Antes de irme, le pedí a una amable vecina que me echara un vistazo. Llevaba décadas viviendo cerca y estaba encantada de ayudar. Vio mi mapa de viaje que sobresalía de mi bolso y me preguntó con curiosidad, «Entonces, ¿a dónde vas?» Sonreí, apoyando mi mano en la puerta del coche. Primero el sur, dije con dulzura. Y cuando llegue el otoño, volveré a ver cómo ha crecido. La luz del sol se derramaba a través del parabrisas mientras giraba la llave en el encendido y presionaba el acelerador. El auto avanzó y me sacó de ese pedazo de tierra familiar. Esta vez no estaba huyendo de nada. Esta vez, por fin me puse en camino, por mí mismo. A medida que me dirigía hacia el sur, el aire se volvía más cálido, el cielo más brillante, y ese vestido floral, guardado en el fondo de mi armario durante años, sin atreverme a usarlo, finalmente vio la luz del día. La brisa alzó su dobladillo mientras caminaba descalza por la playa, con la luz del sol danzando sobre mis hombros. Todos los días, mi bandeja de entrada de las redes sociales se llenaba de mensajes. Tía Jade, ¿a dónde te has metido esta vez? No olvides subir algunos vídeos. Mamá de Internet, todavía estoy atrapada en la oficina, ¿quieres salir y ver el mundo por el resto de nosotros? Cuando llegó la temporada de cosecha, volví a la vieja casa y al pequeño terreno que había plantado con trigo de otoño. Lo segué a mano, lo sequé y lo molí para hacer harina. Luego empaqué la harina en pequeñas cajas de regalo y las envié por correo a mis hijos e hijas en línea, esas almas amables del otro lado de la pantalla que me habían animado y crecido conmigo a través de cada vídeo. Reservé una bolsa extra grande solo para Eleanor. Nada de esto habría sucedido sin ella, sin esa simple pregunta que me hizo un día en el parque, ¿quieres venir a escuchar música? Ese momento abrió un nuevo capítulo en mi vida. Más tarde me enteré de que Vivian finalmente había llegado a su límite. La enfermedad de Harold había empeorado. Sus arrebatos se volvieron más frecuentes, su confusión más volátil. Había empezado a desahogarse con los vecinos, este viejo me está volviendo loca. Al final, solicitó el divorcio y se llevó una cantidad sustancial de dinero antes de desaparecer por completo. Caleb y Nina estaban muy ocupados con el trabajo, incapaces de cuidarlo. Los cuidadores iban y venían, ninguno dispuesto a quedarse mucho tiempo. Un día, por primera vez desde nuestra separación, volví a lo que una vez llamé hogar. Llevaba un ramo en la mano y toqué el timbre. Me contestó una nueva cuidadora. Me puse unas fundas para los zapatos, entré y coloqué las flores con cuidado en la mesita de noche. Harold yacía en la cama, con la cabeza vendada y la mirada perdida e inquieta. No lo habría sabido si Caleb no me hubiera suplicado. Al parecer, Harold se había caído por las escaleras, se había fracturado un hueso, se había golpeado la cabeza y su deterioro de memoria se había acelerado drásticamente desde entonces. Cuando me vio, se le llenaron los ojos de lágrimas. Jade, has vuelto a casa. Mantuve la voz serena. Solo soy una visita, estoy aquí para ver a un paciente. Pero al momento siguiente, me agarró la muñeca con una fuerza sorprendente. Lo siento, de verdad, Jade. Empecemos de nuevo, por favor. Te juro que no volveré a hacerte daño. Después de que Vivian se fue, finalmente me di cuenta de que nadie podría reemplazarte. Siempre has sido la persona más importante de mi vida. Su agarre se hizo más fuerte, como si soltarme significara que desaparecería para siempre. Pero no volvería atrás, no esta vez. La mujer que solía encogerse por amor, que anhelaba validación, que esperaba en silencio que alguien volviera a casa, esa mujer había sido abandonada en un banco del parque años atrás.
Retiré mi mano suavemente. Te deseo una completa recuperación, dije suavemente. Y luego me di la vuelta y me alejé. Detrás de mí, oí un fuerte golpe. Harold intentó levantarse, pero cayó al suelo con fuerza. Gritó mi nombre, sollozando como un niño que ha perdido su juguete favorito. No miré atrás. Quizás ahora lo lamentaba de verdad. Quizás por fin había aprendido lo que significaba perder algo irreparable. Pero nada de eso importaba ya. Mi vida había seguido adelante. Una noche, sonó mi teléfono. Era Caleb. Mamá. Papá ha desaparecido. Se escabulló cuando el cuidador no lo veía. No lo encontramos. Solté una risa silenciosa. ¿Sabes dónde estoy ahora mismo? Estoy en el Parque Nacional de Yellowstone. Probablemente esté a cientos de kilómetros de casa. Hubo una pausa y luego la línea se cortó. Más tarde, envió un mensaje. Encontraron a Harold en una pequeña estación de tren rural a las afueras de la ciudad. Temblaba, confundido, murmurando las mismas palabras una y otra vez. Necesito encontrar a Jade. Quiero leerle. Le encanta que le lea. Caleb dijo que Harold no se inmutaba, le dijeran lo que le dijeran. Simplemente se sentó en el banco, agarrando su abrigo, repitiendo mi nombre como si fuera lo único que le quedara en la cabeza. Solo accedió a volver cuando Caleb finalmente dijo, Jade te espera en casa. Su estado se estaba deteriorando rápidamente. Cuando él fingía estar enfermo, yo era el único al que decía olvidar. Pero ahora que está realmente enfermo, soy la única persona que recuerda. Caleb siguió enviando vídeos. En uno de ellos se veía a Harold metiendo costillas recién hechas en el bolsillo de su abrigo, murmurando, tengo que llevármelas a casa. Jade me las cocinará. Otro clip lo mostraba encorvado con gafas para leer, agarrando algunos libros gastados, susurrando, necesito leerle a Jade, le encanta cuando le leo. Observé el vídeo sin pestañear. Caleb me suplicó de nuevo, mamá, aunque no sea por papá, ¿no puedes visitarnos más a menudo? ¿Por nosotros? Respondí con calma, no. Soy yo misma primero, antes de ser la madre de nadie. Nadie, ningún lazo de sangre, ninguna culpa, ningún sentido del deber, podría arrastrarme de nuevo a una vida que ya he abandonado. Me tengo que ir, dije al colgar. Ya va a amanecer. Me quedé en el borde de un valle tranquilo, observando cómo la primera luz dorada se extendía por el cielo. Las palabras de Eleanor resonaron nuevamente en mi mente, los costos hundidos no deberían determinar decisiones futuras. Aprendí esa lección tarde en la vida, pero no demasiado tarde. Porque ahora mi vida apenas comienza. Siempre pensé que Jade era molesta. Ella me seguía constantemente, redonda, robusta y ruidosa como una radio antigua. Éramos solo vecinos, pero siempre encontraba una excusa para quedarse, pidiéndome que le leyera libros como si tuviera todo el derecho a hacerlo. Pero su abuelo había sido uno de los primeros organizadores comunitarios de nuestro pueblo, nadie se atrevía a contradecirla tan fácilmente. Yo tampoco. No tuve el valor de rechazarla de plano. Más tarde, una ola de voluntarios comunitarios llegó a la ciudad como parte de un programa de extensión del gobierno, jóvenes llenos de ambición e idealismo. Una de ellas era una chica llamada Vivian. Era guapa, inteligente y hablaba con un ligero acento de ciudad. Creo que me sentí atraído por ella casi inmediatamente, aunque no podía decir con certeza si era admiración o algo más. Mi padre me dijo una vez, esas chicas de ciudad que hablan con naturalidad no son para ti. Una mujer seria y con los pies en la tierra como Jade es el tipo de pareja con la que puedes construir una vida. Pero tenía el corazón hecho un desastre. Terminé escribiéndole una carta a Vivian, intentando saber cómo se sentía. Me rechazó con suavidad, pero con firmeza. Y Jade, casi al mismo tiempo, se apartó de repente. Dejó de seguirme. Mantuvo la distancia. Vivian se fue poco después, la transfirieron fuera del programa y se fue de nuestro pequeño pueblo. Me sentí vacío por un rato. Inquieto. Y en ese silencio, volví hacia Jade. Ella me recibió de la misma manera que siempre lo había hecho, con voz suave,
cautelosa, pero con esa tranquila chispa de esperanza en sus ojos. No mucho después, nos casamos. En su lecho de muerte, el abuelo de Jade me tomó de la mano y me pidió que la cuidara. Dije que sí. La mirada en sus ojos ese día tan segura, tan firme me hizo sentir como si yo fuera todo lo que necesitaba en este mundo. Más tarde, me aceptaron en una universidad de la ciudad. Pero mi familia no tenía recursos para pagarla. Jade ni siquiera lo dudó, le entregó todos sus ahorros y dijo, aunque tenga que vender todo lo que tenemos, me aseguraré de que vayas. Ella aceptó turnos de media jornada en una planta de fabricación local, empacando cajas, trabajando en líneas de montaje, mientras yo me iba a Boston a buscar mi futuro. Incluso vino a visitarme una vez, diciendo que quería darme una sorpresa. Pero cuando la vi parada fuera de las puertas del campus con su ropa anticuada, rodeada de estudiantes universitarios bien vestidos, solo sentí vergüenza, no alegría. Años después, una amiga me contó que el matrimonio de Vivian se había desmoronado. Su marido la maltrataba. Para entonces, mi carrera apenas empezaba a despegar. Algo se removió en mi interior, quizás lástima, quizás un anhelo no resuelto, no estoy seguro. Pero fui a verla, a escondidas. Cuando llegué a casa, Jade y nuestro hijo estaban en la cocina. La olla de costillas estofadas ya se había recalentado 2 veces. Me sentí culpable, por un momento. Pero la siguiente vez que Vivian llamó, llorando al teléfono, encontré otra excusa para irme. A menudo me he preguntado si alguna vez amé verdaderamente a Jade. Cuando Vivian me dijo que finalmente se había divorciado y estaba criando a su hijo sola, mi primer pensamiento no fue compasión, sino cómo dejar a Jade. Pero sabía que Jade no me dejaría ir fácilmente. Se aferró demasiado fuerte. Entonces hice lo más cruel que se me ocurrió, fingí estar enfermo y esperaba que fuera ella quien pidiera el divorcio. Ella nunca lo hizo. Así que me aseguré de que ella escuchara una llamada telefónica en el balcón, aquella en la que accidentalmente confesé la verdad. Cuando finalmente dijo las palabras, estoy de acuerdo con el divorcio, sentí como si me hubieran quitado todo el aire de los pulmones. Me dolió. Mucho. Como si algo dentro de mí se hubiera abierto. ¿Cómo se atrevía? ¿Acaso no era yo el centro de su mundo? ¿Cómo podía simplemente dejarme ir? No mucho después, la vi en línea. Había comenzado a compartir su vida en las redes sociales, contando historias, cocinando, jugando con su gato, hablando con ese marcado acento local, contando las pequeñas alegrías de la vida diaria. Me burlé, negando con la cabeza. Solo está haciendo un espectáculo para fastidiarme. Pero en el fondo, yo sabía la verdad, ella realmente me había dejado ir. Con el tiempo, empecé a olvidar las cosas con más frecuencia. Al principio, lo ignoraba. Hasta que un día ni siquiera podía recordar cómo volver a casa. El médico lo confirmó, Alzheimer. Y así fue como me di cuenta, tal vez esto era karma. Todas las cosas que fingí olvidar, ahora la vida realmente las estaba borrando, una por una. Al principio, Vivian intentó ayudar, pero no duró. Al final, ni siquiera fingió importarle. Una vez, durante un episodio, me dio una bofetada. Nos divorciamos poco después. Pero lo que nunca abandonó mi mente, lo que aún parpadeaba en la bruma, fue Jade. El día que ella vino a visitarme, le apreté la mano, con lágrimas en los ojos, y le rogué que me aceptara de nuevo. Ella me miró con calma y dijo, solo estoy aquí para visitar a un paciente. Luego apartó la mano y salió sin mirar atrás. Me deslicé de la cama y lloré como un niño. Y en ese momento, finalmente entendí. La única persona que realmente tuve, la única que estuvo a mi lado, inquebrantable, fue la mujer que pasé toda mi vida dando por sentado. Pero ella ya no me pertenecía. Jade, que tu vida sea libre y estable. Y que nunca más te doblegues ante alguien que no ve tu valor.